Y estos interrogantes creo que están ligados a una pregunta de mayor profundidad, a una pregunta de fondo, y es ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Una pregunta que el hombre se ha hecho a lo largo de todas las épocas, desde que el hombre es hombre. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el objetivo de que nosotros estemos acá? Nuestra evaluación entonces del 2023 y nuestra proyección del 2024 deberían estar alineados en este sentido de acuerdo al patrón bíblico donde encontramos la voluntad de Dios para el sentido de nuestra existencia. Y un libro de la Biblia que trata particularmente acerca del sentido de la existencia humana, acerca del sentido de nuestra vida, es el libro de Eclesiastés. Excelente. El libro de Eclesiastés es un libro de sabiduría, un libro sapiencial, y es un ensayo sapiencial, una disertación de Salomón, en la que Salomón se cuestiona acerca del sentido de la vida. ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es la palabra clave? Ya que veo que vienen afilados, ¿cuál es la palabra clave para entender el libro de Eclesiastés? Que se repite una y otra vez. Vanidad. La Reina Valera la traduce como vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Una frase que se repite varias veces. Esa palabrita es una palabrita hebrea que en realidad transmite la noción de algo que es fugaz, algo transitorio, algo que es perecedero, algo que se escapa de las manos. En este sentido, el paso del tiempo, y ustedes estarán pensando en el capítulo 3 de Eclesiastés seguramente, y están en lo correcto, y lo vamos a leer en un ratito, el paso del tiempo y la brevedad de la vida humana ocupan un lugar central en el libro de Eclesiastés. Pero no solo en el libro de Eclesiastés, en gran parte de la literatura sapiencial y poética hebrea. Piensen en el Salmo 90, por ejemplo. Acabamos nuestros años como un pensamiento, dice el salmista. Piensen en Job. Mis días pasan más veloces que la lanzadera, dice Job, y llegan a su fin sin esperanza. También dice Job que la vida es como una flor que brota y que se marchita, y como una sombra que huye y no permanece. En el Nuevo Testamento, Santiago, también hebreo, se hace eco de este sentir y dice en el capítulo 4, ¿qué es su vida? Es decir, ¿qué es la vida de los hombres? ¿Qué es nuestra vida? Y dice, ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Alguna vez habrán salido a la ruta temprano y habrán visto esa niebla que aparece y ni bien sale el sol, en 2 segundos se esfuma como si nunca hubiera existido. Así es el hombre, dice Santiago. Pero creo que el pasaje más elocuente es el Salmo 39. Allí David, que es quien escribe este salmo, dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Fíjense, le pide a Dios que le muestre, que le enseñe, que todos los días esté pendiente de que su vida es frágil y de un momento al otro puede desaparecer. Dice, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad, la misma palabra que usa Salomón, todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Cuál es el objetivo de David? ¿Traer pesimismo? ¿Traer desesperanza? No, fíjese en lo que dice después. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Si todo va a pasar, si todo es fugaz, perecedero, ¿qué esperaré? Y responde, mi esperanza está en ti. En Eclesiastés, Salomón escribe con este mismo sentir y relaciona estrechamente el carácter de perecedero de la vida humana con el sentido de la vida humana. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si la vida es tan volátil, si la vida finalmente se va a esfumar, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué hacer lo que hacemos? ¿Para vivir de una manera u otra si todo va a desaparecer?
¿Cómo debería vivir entonces el ser humano? Es lo que intenta responder Salomón a lo largo de toda su disertación en Eclesiastés. Y la conclusión a la que va a llegar es que el sentido de la vida no puede ser algo fugaz, no puede ser algo perecedero. El sentido de la vida humana tiene que ser algo trascendente. Y nuestra evaluación del 2023 tiene que estar basada en estos parámetros. ¿Fue un año en el cual nos ocupamos de cosas trascendentes o no? Y nuestra proyección del 2024 tiene que estar basada en este parámetro. ¿Va a ser un año en el cual finalmente pongamos el foco en lo trascendente, en aquello que no perece, o no? ¿Va a ser otro año desperdiciado? Vamos a abrir Eclesiastés en el capítulo 3. Y en este capítulo, Salomón presenta el argumento principal que lo va a llevar a las conclusiones del libro. Salomón comienza en el capítulo 1 presentando lo que podría ser su tesis, es decir, que todo es fugaz. Luego va a presentar un argumento que está en este capítulo y finalmente al final del libro va a presentar una conclusión. Vamos a leer capítulo 3 de Eclesiastés. Me quiero centrar en el versículo 11, pero los primeros versículos del capítulo, famosos primeros versículos del capítulo, no tienen desperdicio y vamos a leerlos. Dice lo siguiente, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Estos versículos nos hablan de lo que nos mencionaba Dami el otro día, el viernes en la cena. Distintas circunstancias que se presentan en la vida, ¿verdad? Y posiblemente este haya sido un año en el cual muchas de estas emociones se hayan presentado en alguna de nuestras vidas. Posiblemente fue un año en el cual hemos tenido que llorar. Posiblemente ha sido un año en el cual hemos tenido que reír. Posiblemente es un año en el cual aquello que esperamos no se dio y posiblemente se dé el año siguiente o no. Nuevamente tal vez Dios nos responda, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Posiblemente este fue un año en el cual ese novio, esa novia que tanto estabas esperando y hace tanto venís orando a Dios, no se presentó. Tal vez se presente el año que viene o tal vez no. Tal vez ese cambio de trabajo por el cual estás pidiendo a Dios se dio este año, tal vez no. Lo interesante de todo esto es que se presentan estas distintas circunstancias en forma de contraste, Si había tiempo de llorar, también va a haber tiempo de reír. Si había tiempo de destruir, también va a haber tiempo de edificar, y eso nos llena de esperanza. Pero no es eso de lo central que yo quiero hablar. Creo que la clave y el argumento de Salomón, y que da en cierto sentido sustento a la conclusión de todo el libro, está en el versículo 11. Fíjense, todo lo hizo hermoso en su tiempo Dios, y ha puesto, y esta frase es clave, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes? De los hombres, de nosotros. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aún sin entenderlo, Dios puso eternidad en nuestros corazones. Eso es lo que nos distingue del resto de la creación. Por eso llevamos la imagen de Dios, entre otras cosas, porque Dios puso eternidad en nuestros corazones. Me acuerdo de mi primera mascota yo. Era un pececito. Nos habían comprado una pecera. Cada uno eligió un pececito, había uno blanquito, grande, había uno naranjita, y yo me había elegido uno chiquito, gris, que tenía bigotes largos y que limpiaba el fondo de la pecera.
Me acuerdo que nos fuimos de vacaciones y llevamos la pecera a la casa de mi abuela. Y una noche de las vacaciones vamos al locutorio a llamar a la abuela y viene la noticia de que uno de los pececitos había muerto. No era el naranjita, no era el blanco, era el bigotudo chiquitito. Bien, me lo transmiten la información, yo me quedo un tanto dubitativo, reflexionando, pensando si en el cielo habría alguna fuente de oro con un agua cristalina donde estaría mi pececito ahora nadando y limpiando el fondo. Y me animo a hacer la pregunta. Mi pececito, no la hice tan personal, dije lo siguiente, ¿los pececitos van al cielo? Y la respuesta fue tajante, directa, fría, indiscutible, y constaba de dos letras, N-O, no. Los pececitos no van al cielo. ¿Por qué? Porque Dios no plantó eternidad en el corazón de los pececitos. Dios plantó eternidad en el corazón de los hombres. Por eso somos especiales. Por eso somos especiales. Y el hombre, aún antes de que Dios se revele en el Antiguo Testamento, Abraham, antes de que dé su ley, antes de que se manifieste de diversas maneras, el hombre ya entendía que había algo trascendente, que había una perspectiva de eternidad para el ser humano. Es por eso que las personas sepultaban a los muertos, aún sin entender qué ocurría después de la muerte, y con la esperanza de que iban hacia la eternidad. Dios plantó eternidad en el corazón de los hombres. Y si Dios plantó eternidad en nuestro corazón, no podemos vivir con una perspectiva que no mire hacia la eternidad y que se quede en lo intrascendente de este mundo, porque Dios plantó y puso eternidad en nuestro corazón. Cuando caemos entonces en la cuenta de esta eternidad que Dios puso en nosotros, no podemos vivir de la misma manera en que viven aquellos que no tienen esta perspectiva. Piensen en la predicación de Jesús. Jesús nos llama a vivir poniendo en primer lugar el reino de Dios. Y piensen en la parábola o en aquel relato de ese hombre que se dedicó toda su vida a acumular, sin saber que su vida terminaba esa noche y que todo aquello pasaría. Ese hombre tuvo la perspectiva puesta en el lugar incorrecto. Se planteó los objetivos equivocados para esta vida. Finalmente no entendió el sentido de la vida y esa vida fue una vida desperdiciada. Hebreos nos llama a poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pedro, en una de sus cartas, dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso, no nos asentamos y no nos aferramos a este mundo porque nuestra mirada está puesta en la eternidad. No debemos entonces aferrarnos a esta vida, no tenemos que arraigarnos a todo aquello que este mundo nos puede ofrecer, sino que nuestros ojos tienen que estar puestos en la eternidad. Salomón en su libro presenta una tesis, la vida es fugaz. Salomón presenta un argumento, somos trascendentes, la muerte no es el fin. Por lo tanto, Salomón va a presentar la conclusión que se deriva de estos aspectos y está hacia el final del libro. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés 12, 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuál es el sentido de la vida? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cómo deberíamos vivir entonces alineados con este sentido? Temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. ¿Y por qué deberíamos vivir temiendo a Dios y guardando sus mandamientos? El versículo 14 da la respuesta. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vuelve a florecer la perspectiva de la eternidad. Todo lo que hagamos no se queda acá, todo lo que hagamos tiene una trascendencia eterna. Por lo tanto, debemos hacer las cosas correctas y debemos vivir de una manera correcta, alineados con lo que Dios quiere, porque finalmente esto va a tener trascendencia en la eternidad. Puede ser que al analizar este año que pasó, el 2023, lleguemos a la conclusión de que fue un año desperdiciado.
porque no vivimos día a día teniendo la mirada puesta en lo eterno. Y por lo tanto, no temimos a Dios, es decir, no le reconocimos tal como Él es, en su grandeza, en su justicia y en su santidad, sino que vivimos para nosotros mismos, para lo intrascendente de este mundo. Lo que no podemos permitirnos es que si el 2023 fue un año desperdiciado, el 2024 sea un año igualmente desperdiciado. Por el contrario, tiene que ser un año en el cual vivamos orientando nuestra mirada hacia arriba, orientando nuestra mirada hacia Dios, orientando nuestra mirada hacia lo eterno. Hacer una valoración de las cosas que realmente importan en la escala de valores, no nuestra, no de este mundo, sino de Dios. No puede bastar conformarnos con vivir y pasar los días en el sillón mirando la tele, desperdiciando el tiempo. No puede bastar simplemente ocupar largas horas de nuestros días buscando en mejorar en nuestro trabajo y generar más dinero. Tenemos que ocuparnos de aquellas cosas que realmente tienen una trascendencia eterna y plantearnos objetivos que estén alineados con la voluntad de Dios para nosotros. Algo tan sencillo como cambiar nuestra perspectiva del día a día, del plano horizontal, lo de este mundo, lo que pasa, hacia el plano vertical, hacia lo eterno, lo trascendente, es aquello que nos va a motivar a nosotros a todos los días temer a Dios, reconociéndole como Él es y viviendo una vida en consecuencia, obedeciéndole sus mandamientos, obedeciendo sus palabras. Si nos ponemos a pensar y leemos la Biblia en profundidad, nos damos cuenta que dejamos de lado la Biblia constantemente y las enseñanzas de Dios que en ella están constantemente. Vivimos a menudo y a diario violando los preceptos de Dios en su palabra, no siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó y viviendo como nosotros queremos para nuestros propios fines. Bueno, la propuesta de Dios es otra, vivir para Dios, siguiendo sus preceptos, sus mandamientos y no los nuestros propios. Finalmente, y con esto termino, el 2024 va a ser un año aprovechado, un año que valga la pena si nuestros planes y proyectos tienen en primer lugar ¿a quién? ¿A nosotros? No, a Dios. Entonces vamos a estar cumpliendo ese propósito para el cual fuimos creados, ese sentido de la vida que Salomón nos dice al final de Eclesiastés, y nuestra vida va a ser una vida que valga la pena, nuestra vida va a ser una vida que realmente tenga sentido. Que así pueda ser entonces que podamos orar a Dios para que nos dé sabiduría y para que podamos vivir día a día buscándole en primer lugar a Él y no buscando nuestros propios objetivos caprichosos, equivocados y egoístas. Que Dios nos bendiga.